Onda Educativa con Esteban Santana y Sandra Iglesias. Los lunes a las 5 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. A nadie se le esconde que la enseñanza de la religión desarrolla todas las capacidades del alumno y específicamente la capacidad trascendente, la competencia intrapersonal y espiritual. Además, aporta al alumno un conocimiento profundo acerca de las religiones más importantes en el mundo. La enseñanza de la religión responde a sus grandes preguntas y aporta razones para amar, razones para crecer y razones para esperar. Ofrece una explicación ordenada y razonada de los fundamentos, contenidos y exigencias morales de la religión católica, donde puede encontrar el sentido de su vida. Logra una comprensión de la vida religiosa adecuada a su edad y nivel de desarrollo cultural, conociendo el valor e influencia del cristianismo en la cultura europea. Esta enseñanza de religión se lleva a cabo en relación con los demás saberes que se transmiten en la escuela, integrándola armónicamente en el conjunto de los conocimientos y convicciones que concurren en el proceso de aprendizaje del alumno. En definitiva, las clases de religión contribuyen al desarrollo de la personalidad y la formación de buenos ciudadanos, orientado la conducta humana hacia el bien y la virtud. Arrancamos con Onda Educativa. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Educativa. Como cada semana les acompañamos en el estudio Esteban Santana y Sandra Iglesias y Raúl Arencibia al timón de la nave. En nuestro programa Onda Educativa de hoy hablaremos de las clases de religión. Y para ello tenemos en nuestros micrófonos al delegado diocesano de enseñanza de la Diócesis de Canarias, Francisco Javier López. Él es profesor de religión, teólogo, subdirector del Instituto Superior de Teología de Canarias y además es el primer diácono permanente de la Diócesis de Canarias, adscrito a la parroquia Arcángel San Rafael de Vecindario, en Gran Canaria. Bienvenido, Paco, a nuestro programa de hoy. Pues muchísimas gracias por esa presentación tan llena de cosas, pero que al final, no sé, tampoco creo que sean tantas. Y nada, gracias a Sandra y a ti por invitarme hoy a estar con ustedes. Aquí son las que son, pero lo que hay es lo que hay. Bueno, pero hoy venimos a hablar de un tema que es las clases de religión. Y Sí. si te parece, Paco, para empezar, empezamos con una pregunta que se nos antoja vital para comenzar esta entrevista, ¿no? ¿De dónde te viene tu vocación cristiana? Yo creo que ahí hay que irse al cole donde tuve la suerte de estudiar, ya por los años 80, que fue el colegio de San Enrique de Osó en las medianías en Telde, colegio de las Teresianas. Y bueno, ahí uno va creciendo a muchos niveles y también a un nivel espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí vienen muchos planteamientos que sin querer luego se desarrollan a lo largo de nuestra vida. Yo creo que ahí es donde surge todo. Paco, ¿cómo se llega a ser diácono permanente y cómo se compagina con la vida matrimonial? Bueno, esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que el tema del diaconado permanente es un tema algo más complejo, ¿no? Yo no me planteo ser diácono permanente, más que nada porque en la diócesis no había posibilidad de ser diácono permanente. Aquí, bueno, los distintos obispos que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues no sé si no han creído en que esto era necesario o no le han dado la importancia que tenía o no lo sé, no sé qué tipo de motivaciones había. Entonces yo simplemente, me he planteado mi vida siempre como el seguimiento del creyente, ¿no? O sea, yo descubro la fe y en un momento determinado pues estudio teología, bueno, entro en el seminario, estudio teología y luego, bueno, pues descubro que el Señor no me quiere por ese camino, me quiere por otro, ¿no? Y hace como año y medio, más o menos, o 2 años,
es cuando en la diócesis se empieza a hablar del diaconado permanente de un modo más serio, digamos, porque hubo otra etapa anterior en la que también se habló del asunto y, bueno, incluso creo que hubo ahí una comisión de estudio y tal, pero al final aquello no llegó a ningún lado, ¿no? Pero hace dos cursos más o menos es cuando don José llega a la diócesis y pregunta, ¿no? ¿Y aquí cuántos diáconos permanentes tenemos, no? Y no había. Y entonces se crea una comisión y a partir de ahí se nos empieza a decir, a indicar, ¿no?, a algunas personas, bueno, que por qué no nos planteamos esto. Y bueno, y en mi caso, pues empezamos a reflexionar sobre ello. Rocío y yo empezamos a darle vueltas al asunto, sobre todo si nos sentíamos llamados a esta forma concreta de vivir la vocación cristiana, ¿no? Y bueno, después de reflexionarlo, de rezarlo, de meditarlo, incluso de tener algún momento en el que no lo teníamos muy claro, pues lo pusimos en manos del Señor y bueno, y distintas personas en nuestra diócesis pues indicaron que ese podía ser el camino, ¿no? Paco, ya conocemos un poquito tu perfil de teólogo, de, bueno, incluso como diácono permanente, como profesor de religión, pero una de tus obligaciones, por así decirlo, es la de ser delegado diocesano de enseñanza. Para los que no sepan lo que es el delegado diocesano de enseñanza o qué función tiene, ¿nos los podrías explicar brevemente? Sí. A ver, una de las patas, digamos, del ministerio de nuestro obispo es el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra normalmente se traduce en, pues, digamos, la predicación o la catequesis, pero también la enseñanza de la religión. Evidentemente, el obispo no puede, no tiene capacidad para enseñar religión en todos los centros educativos que hay en nuestra diócesis, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nombra a un delegado, nombra a una persona que se encargue de dinamizar ese ámbito, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, todos los profesores de religión que hay en nuestra diócesis, que son aproximadamente 450, en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Pues, ¿qué es lo que hace un delegado de enseñanza? Bueno, primero, dinamizar todo eso, o sea, acompañar toda esa labor educativa en los distintos centros educativos. También encargarse de organizar la formación que tienen estos profesionales, ¿no? Hay una formación específica que debemos estar continuamente teniendo en cuenta, con lo cual desde la Delegación de Enseñanza se dinamiza también esos espacios formativos. Nos encargamos también de ver si determinadas personas tienen el perfil profesional o personal para ser profesor de religión, o sea que también estamos ahí pendientes de esas personas que quieren ser profesores de religión, pues que cumplan todos los requisitos, que sean, bueno, estar un poco ahí en ese campo. O sea que acompañamiento a los que están, formación, mirar a los que quieren entrar y cómo esas personas pueden integrarse en el colectivo. Un poco son esas las tres grandes funciones que tenemos. Hay una pregunta que se convierte en habitual en nuestros centros educativos y que queremos que nos responda. ¿Por qué hay una enseñanza de religión católica en la escuela si ya hay catequesis en las parroquias? Pues porque no tiene nada que ver la catequesis con la enseñanza religiosa escolar. El ámbito catequético es el ámbito del crecimiento en la fe. La persona se encuentra con Jesucristo o está en el camino de encontrarse con Jesucristo y entonces a partir de ahí hay una pedagogía propia del encuentro con Jesucristo. Hay un anuncio específico del Evangelio y un crecimiento y una respuesta por parte de la persona concreta en ese camino de la fe. Ese es el ámbito propio de la catequesis. ¿Qué es la enseñanza religiosa escolar? Pues como ustedes bien han dicho en la introducción, es mostrar cómo la fe es razonable, es la fe puesta en diálogo con la cultura. Nosotros es verdad que vivimos una determinada fe,
y eso tiene que ver con una experiencia concreta del individuo cuando se presenta ante la divinidad. Pero esa experiencia también es razonable, también pasa por las categorías razonadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la enseñanza religiosa escolar, que es llevar al ámbito escolar nuestra experiencia concreta de fe de manera razonada y utilizando las herramientas de la escuela, la pedagogía, la psicología, utilizando el diálogo entre las distintas disciplinas que tenemos en la escuela, de ahí la importancia de dialogar con la filosofía, con las ciencias sociales. Hay un lenguaje propio del ámbito religioso y ahí entramos en diálogo con la filología. Como ven, no tiene nada que ver, porque además el alumno no tiene que dar una respuesta desde su dimensión interior, sino que el alumno, sin más, encuentra esa materia que le ayuda a descubrir también ese mundo, sea él creyente o no. Ahora te voy a hacer dos preguntas en una y no es que yo piense esa pregunta porque te la haga ahí de manera directa, bueno, tú lo sabes. Pero, ¿por qué la Iglesia Católica, después de todos los palos que se ha llevado con la enseñanza de religión, tiene tanto interés en que se continúen dando clases de religión? Y no sería mejor que la clase de religión estuviera fuera del horario escolar, como algunos dicen? A ver, yo que creo que la enseñanza de la religión también tiene su lugar en la escuela. O sea, hay un ámbito del ser humano, si la educación tiene que ser una educación integral significa en todas las dimensiones de la persona, hay una dimensión que nos guste o no también está presente, que es la dimensión interior de la persona. A mí me hace gracia cuando ponemos en duda la enseñanza de la religión en la escuela y luego en las escuelas se incluye un taller de mindfulness o se incluye un taller de yoga. Y yo me pregunto, ¿y por qué tenemos yoga en la escuela? ¿Y por qué tenemos mindfulness en la escuela? Porque se entiende que existe una dimensión interior de la persona que también tiene que ser cultivada. Y digo yo, bueno, pues también puede ser cultivada también por la enseñanza religiosa escolar. Pero además hay un ámbito que tiene que ver con la cultura y con la religión. Son las expresiones culturales que el pueblo ha tenido conforme a su relación con la divinidad a lo largo del tiempo. Hablo de edificios concretos, hablo de palabras concretas, hablo de nuestra forma, incluso les digo, de ser o de actuar, que tienen su raíz en una experiencia religiosa. Si miramos en la cultura de nuestro pueblo canario, ¿es posible separar la religión de las romerías? Ahora que vienen un montón de romerías en nuestros distintos barrios y pueblos, ¿es posible separar lo religioso de lo cultural en la fiesta del Pino? Entonces, si vemos incluso los nombres de nuestros pueblos, San Mateo, San Nicolás de Tolentino, Santa Lucía de Tirajana, ¿es que lo religioso no nos rodea? ¿Es que no tenemos que decir también una palabra en la escuela acerca de todo eso que forma parte de nuestro acervo cultural y nuestro acervo personal? ¿Por qué la Iglesia es quien establece lo que se debe aprender en la escuela sobre religión católica? ¿Y no sería mejor que el Estado organizara la clase de religión como hace con las demás enseñanzas? Bueno, eso depende, eso tiene que ver con unos acuerdos que el Estado español ha mantenido con las 4 religiones que podemos estar presentes en la escuela. O sea, el gobierno español tiene acuerdos con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los judíos y el Islam. Y en esos acuerdos está presente que el contenido propio de la materia lo designa cada confesión religiosa. Hubo hace años un intento de resituar esta forma de enseñanza dentro de la escuela.
en la que hubo una materia que se llamó Sociedad, Cultura y Religión. Y la idea era que el 50% de los contenidos los pusiera el Estado y el 50% lo pusiera cada confesión, de manera que todo el alumnado tuviera sociedad, cultura y religión católica o judía o islámica o evangélica o sin ningún tipo de apellido, ¿no? ¿Qué pasó con esa ley y con esa asignatura? Que nunca se llevó a la práctica. Yo personalmente creo que podría haber sido una solución bastante interesante. Paco, ¿en qué se diferencian la formación religiosa de la enseñanza de la cultura religiosa? Tú lo comentaste que estaba dentro de lo que era la enseñanza de la religión, pero muchos de los que se oponen a la enseñanza de religión dan como alternativa que se dé cultura religiosa. Sí, lo que se llama fenomenología del hecho religioso o historia de las religiones. Yo de hecho, durante más de 20 años que he dado clase en secundaria y bachillerato, yo en uno de los cursos daba historia de las religiones. O sea, mis alumnos, todos los que han pasado por mis manos, durante un curso, en uno de los años, yo lo dedicaba a eso. Lo que pasa es que la enseñanza religiosa escolar es mucho más amplia. O sea, no se trata solo de ver todas las religiones, que evidentemente yo lo hacía, sino que hay un montón de elementos propios de la religión católica, en mi caso, que los alumnos tampoco conocían. Entonces, yo creo que es perfectamente conjugable tener una visión amplia del hecho religioso y a la vez profundizar un poquito más en algunos aspectos de la religión en la que mis alumnos se han matriculado. Entonces no creo que eso sea incompatible, ¿no? ¿Qué es lo que identifica a un profesor de religión? Eso es muy complicado. En principio un profesor de religión es un profesor, ya está, ¿no? O sea, y está en el aula como el resto de los profesores, con las mismas herramientas que tienen el resto de los profesores. O sea, eso es lo primero. Tiene una formación, una titulación, una preparación adecuada a la materia que tiene, que en este caso se llama, nosotros le decimos por las siglas la DECA, ¿no? Que es simplemente una habilitación para dar clase de religión, pero además tenemos que entender que el profesor de religión es un enviado de la Iglesia. O sea, tenemos una misión eclesial también. Y desde ahí también el profesor de religión descubre una propia identidad, una identidad singular. Somos como el resto, pero además somos enviados por la Iglesia. No para catequizar, pero sí para anunciar en medio del ámbito cultural también nuestra fe de un modo concreto. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo que yo tenía aproximadamente unos 320 alumnos, de los cuales no sé si 1, 2 o 5 iban asiduamente a misa. El único referente eclesial era yo, para mi alumnado y para el alumnado que no estaba en religión, para mis compañeros los profesores y para los padres. O sea que muchas veces el profesor de religión se convierte en el único referente de iglesia que haría en ese lugar, en ese espacio. Yo siempre digo que el profesor de religión no está en la frontera, muchas veces está en la trinchera en ese ambiente que a veces es un ambiente hostil para todo lo que tiene que ver con la fe, ¿no? Ya nos decías que un profesor de religión es un profesor que tiene una titulación específica. Pero, ¿qué es lo que mueve a los profesores a dar clase de religión? Bueno, Esteban, yo no sé lo que me mueve así en general, puedo decir lo que me mueve a mí, ¿no? Yo tengo una experiencia, yo siempre digo que yo soy profesor por casualidad, ¿no? Como les dije antes, yo estaba en el seminario y en un momento determinado pues vi que el Señor no me llamaba por ahí y de repente me encontré con una titulación, que es el grado en teología, el bachiller en teología, y luego pues hice la habilitación esa que les digo y empecé a dar clase, en mi caso en Tinajo de Lanzarote, ¿no? Allí en el instituto.
Y en principio aquello fue fruto de decir, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Y se me abrió aquella puerta. Pero cuando yo descubrí lo que era un aula, cuando yo de verdad por primera vez me encuentro con aquellos chavales, les digo sinceramente que yo pensé por un momento, y por hacer esto, por disfrutar de esta manera, por atender a estos chavales, ¿me van a pagar? Si es que yo pagaría por esto. Entonces esa fue mi primera experiencia, ¿no? Descubrir que aquello era un ámbito que a mí me enamoró desde el primer momento, estar con los chavales, escuchar a los chavales, aprender con ellos, porque yo reconozco que en este tiempo he aprendido muchísimo de ellos. No sé si yo he aprendido más de ellos que yo de mí. Y bueno, y ponerme a tiro, ¿no? Me refiero que los profesores yo creo que tenemos que aprender a ponernos a tiro en la vida y en las necesidades del alumnado que tenemos delante. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene actualmente un profesor de religión en Canarias? Yo creo que ahí en esa mesa podrían responder mejor a esto que yo. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay una pérdida de horario. Esta nueva ley educativa nos ha mermado en cuanto a horario, y eso significa que muchos maestros y muchas maestras van a ver su horario reducido. Eso tiene una implicación personal, económica, familiar, que tenemos que valorar. Por otro lado, estamos también en una diócesis, y sobre todo en algunas zonas de esta diócesis, con una altísima población foránea, que eso es un regalo, es un regalo, vamos. Lo que pasa que, bueno, eso también afecta a algunos coles y afecta al número de matriculados en el área. Seguimos siendo una rara avis, seguimos siendo un elemento no totalmente integrado en el sistema educativo, por quiénes son los contratantes, por cómo estamos contratados. Toda esa parte hace que en algunos claustros, algunos compañeros de otras materias no nos vean al mismo nivel. Y bueno, hay también algunas pegas administrativas en ese sentido. Entonces, hay dificultades que tienen que ver con este momento histórico en el que tenemos una ley educativa que no sopla a favor, digamos. Hay otra parte que tiene que ver con un cambio social aquí en nuestra diócesis. Hay otra parte que tiene que ver con el encaje que tiene la materia en nuestro sistema educativo, y que hace que algunos compañeros pues nos miren con recelo. Bueno, son varias cuestiones, y seguro que alguna más se me olvida. Ya estamos llegando casi al final. Paco, ¿por qué algunos pretenden que la escuela sea laicista, excluyendo de ella la enseñanza de religión? Sí, a ver, yo creo que ahí hay un problema de fondo, ¿no? Y es que venden la idea de que una escuela laicista es una escuela más aséptica, pero eso es una falacia de fondo. No existe una realidad aséptica, no existe lo blanco frente a lo negro. La sociedad es plural, el conocimiento es mucho más amplio, y la enseñanza integral es algo mucho más amplio de lo que algunos quieren señalar. Y incluso lo que se llama laicismo no deja de ser sino también un planteamiento ideológico, con lo cual por quitar un elemento que ellos tachan de ideología, están añadiendo otro. O sea que me parece que en todo esto hay una serie de falacias que no se sostienen, y bueno, tampoco ante eso tampoco se puede razonar, ¿no? Porque no plantean razones objetivas, sino todo tiene que ver con ideologías, ¿no? Para finalizar, Paco, ¿qué le dirías a los alumnos que se están matriculando en estos momentos y a sus familias para que escojan la asignatura de religión? Pues yo creo que ya mucho lo he comentado aquí, ¿no? Si queremos que nuestro alumnado tenga una formación integral,
una formación más completa, la enseñanza de la religión es fundamental. A mí me decía un compañero de Historia del Arte, que es una asignatura de bachillerato, me decía, Paco, es que los alumnos que vienen de tu mano son capaces de abordar esta asignatura mucho mejor que los alumnos que no han cogido nunca religión. Dice, bueno, claro, es que cómo se estudia historia del arte, sobre todo en determinadas etapas o periodos, ¿no? Si no se tiene un trasfondo religioso, si no se conocen a personajes bíblicos, si no se conocen determinadas escenas, si, bueno, es que es imposible, ¿no? Hasta el Renacimiento, incluso más allá, es imposible estudiar historia del arte. Con esto pongo un ejemplo de que la enseñanza de la religión ayuda a que el alumno tenga un aprendizaje más holístico, una cultura general mayor y no sé, yo creo que daño, no sé si le ha hecho a nadie el tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Pues con esas palabras nos quedamos, Paco. Te agradecemos este ratito de charla y también dar a conocer lo que es la enseñanza de religión, la realidad del profesorado de religión, sobre todo en Canarias, y acercar también esta asignatura a todos los oyentes que nos puedan estar escuchando y que a veces no tienen o no tenemos los argumentos suficientes para vender, entre comillas, la asignatura de religión. No, yo al revés, Esteban, Sandra, muchísimas gracias por darme voz aquí en nuestra antena, por contar conmigo este ratito, por esas preguntas tan acertadas y atinadas que me han hecho en este rato. Y yo simplemente espero haber respondido de la manera adecuada y nada, eso que nos veremos en algún otro lugar y en algún otro momento y nos daremos un abrazo, ¿no? Bueno, y desearte feliz final de curso, que sabemos que tú sí. Ahora viene lo bueno y feliz comienzo también. Pues muchísimas gracias también y a ustedes también, ¿no? Y a todos los docentes que nos escuchan, bueno, y a todos los chavales que tenemos en las aulas, ¿no? Pues muchas gracias, Paco. Venga, hasta luego. Hasta luego, Paco. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, agradeciendo a Francisco Javier López, delegado diocesano de enseñanza de la Diócesis de Canarias y representante del profesorado de religión, pues este ratito de charla con nosotros. Un saludo de Sandra Iglesias y Esteban Santana, que hemos estado acompañándoles en la locución, y de Raúl Arencibia en el control. Y como cada semana nos despedimos con un pensamiento, en esta ocasión, si nos permiten, de Mahatma Gandhi. El conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan. Hasta la próxima semana.